Bueno, lo primero, lo más importante de estos días en la provincia es que queremos tomar un punto de partida para el análisis, ¿no? Porque ¿cuál es el balance de estos gobiernos que hemos tenido en los últimos años? Y ese balance uno puede tomarlo desde muchos lados. Muchas veces lo hemos analizado aquí en Patagonia Obrera, tomando en cuenta, por ejemplo, la caída del salario, como una de las variables de ajuste principales que se han utilizado para tratar de gobernar Santa Cruz. Y la manera de gobernar Santa Cruz, hundiendo en la miseria a los empleados públicos. Eso ha derivado, lógicamente, en una mejora de los números provinciales en cuanto a la estructura del Estado, pero de ninguna manera ha mejorado la situación del pueblo trabajador. Ahora, nosotros podemos analizarlo también desde otro ángulo, y es la noticia de la cantidad de gente que ha emigrado de Santa Cruz. Es un dato político inmenso. Enorme, porque se ha visto, lo hemos podido, digamos, si bien uno veía de que había un éxodo, lo veía en educación por la cantidad de docentes que se estaban yendo, pidiendo traslados, o el informe de compañeros de Las Heras, Pico Truncado, de todos los desocupados que, digamos, se estaban yendo, pero lo tangible fue al recibir el informe del padrón electoral de Santa Cruz. Claro, el padrón bajó 2.200 personas. Esto significa que de Santa Cruz, en comparación, digámoslo, entre los que vinieron y los que se fueron, habría un primer dato. Se fueron 2.200 más de los que llegaron a Santa Cruz, porque siempre alguno viene para acá y otros se van a otro lado. Muy bien. Pero ese sería un dato si nosotros no tuviéramos en cuenta que además en Santa Cruz viven una cantidad de adolescentes que van cumpliendo 16 años y se incorporan al padrón progresivamente. Claro. En 2 años, por lo menos tienen que haber cumplido 16 años entre 4 y 5.000 personas. Este dato es muy importante porque revela de que no es que se fueron 2.200 personas o que el balance negativo de la migración de personas a favor o en contra en la provincia es de 2.200. Es mucho más. Es de 2.200 más los 4.500, o ponerle 4.500 estaríamos hablando de 6.000, 7.000 personas. Que 7.000 personas en condiciones de votar. No estamos contando los niños, estamos contando personas siempre de 16 años o más. Vale decir que si lo tomáramos como familias, estamos hablando de un éxodo que no baja de 8 o 9.000 personas. Y quizás nos quedamos cortos en esa evaluación. Es un dato político muy fuerte. 8.000 personas, probablemente 5.000 familias, 4.000 familias, que han decidido irse de la provincia de Santa Cruz. Sí, yo más que decir decidido irse, para mí fue una expulsión de la provincia de esta cantidad de personas. La expulsión se debe a esto, ¿no? A los despidos masivos, a los cierres de cursos en escuelas, a la no apertura de propuestas laborales para aquellos que han quedado desocupados, y vemos nichos muy importantes. Hablábamos la cuenca petrolera en el norte, la cuenca carbonífera en Río Turbio y 28 de noviembre, con el ajuste que viene llevando adelante también allí el tema de la mina, ¿no? De los despidos o estas compulsivas retiros voluntarios. Bueno, es claro, muy grave. Entre Turbio y 28 bajó 800 personas del padrón. Sumarle los chicos que cumplieron 16, se han ido 2.000 personas del pueblo. No es menor, es muchísimo para esos pueblos, ese éxodo. En Río Gallegos figuran 900 personas menos en el padrón, lo cual implica también de que se han ido muchos más que 900. Sí, sí. Y en la zona petrolera, como vos decís, es la otra zona tremendamente afectada. Pero ni siquiera en las ciudades que supuestamente tienen, ha crecido algo el padrón, realmente ha crecido la entrada de gente, porque también, si tomamos en cuenta que hay chicos que han cumplido los 16 años en Calafate o en Deseado, en los lugares donde más, entre paréntesis, se mantuvo un cierto crecimiento del padrón, en realidad ese crecimiento ni siquiera compensa la cantidad de chicos que han cumplido los 16 años. Probablemente, incluso en esas ciudades donde el padrón no bajó, incluso en esas ciudades la realidad es que se fue gente y no claro, que está llegando gente. Eso es, digamos, tomado en su conjunto, estamos hablando de, ya te decía, 8.000, 9.000 personas. Es un éxodo inmenso, y es un éxodo que lo que revela
es el fracaso de una política. Mirá qué paradoja que el gobierno provincial se ha puesto como que su bandera era la inclusión de la gente en otro lado. O sea, la inclusión, ¿cómo sería? La inclusión es que la gente se quede, no que se vaya. Si la gente se va, no está incluida. Tenemos un punto de partida que es el contrario del que justamente el gobierno pregona. Es decir, es el fracaso más brutal del gobierno de Alicia Kirchner. Claro, Alicia va a decir, bueno, pero los despidos en el petróleo no fueron culpa mía. Y sí, está bien, fueron culpa de las empresas y culpa del macrismo con su política petrolera. Todo bien, pero ¿vos hiciste algo? Pero claro, ¿qué hizo la provincia para frenar eso? Lo que hiciste, ¿sirvió? Evidentemente no sirvió. Evidentemente fue un fracaso esta política de llamada inclusión, porque a un montón de gente no solo no la incluyó, sino que la expulsó, como vos bien decías. Bueno, lo mismo pasa con Río Turbio. Claro, en Río Turbio hubo despidos, fue responsabilidad directa del gobierno nacional, esos despidos o llamados retiros voluntarios bajo presión. Sí, pero también es responsabilidad del gobierno provincial, que durante 12 años estuvieron en el gobierno nacional y no hicieron nada para que la empresa carbonífera tenga un futuro, tenga, digamos, se reestatice bajo control de los trabajadores. Nosotros, recuerdo cuando vino Néstor Pitrola, cuando él era diputado nacional, presentó un proyecto, se reunió con delegados de Río Turbio, de la mina, y presenta un proyecto para poder subsanar, para poder sostener la empresa carbonífera, y el gobierno nacional, nada. Recuerdo que Cristina presentó un proyecto a último momento, que después cuando ya había perdido. Exactamente. Solo cuando perdió las elecciones del año 2015 y ya sabía que solo tenía a favor la provincia, porque había ganado en Santa Cruz, pero no había ganado a nivel nacional, recién ahí presenta un proyecto para tratar de colocar a ICRT bajo la órbita de la provincia, con un mandato mayoritario de funcionarios provinciales en un directorio. Pero toda la figura legal de la empresa, que debió haber sido discutida durante los 12 años de gobierno, como vos decís, jamás fue discutida, no hubo una ley que estableciera cuál era el horizonte, porque ellos se reservaban siempre para hacer un negociado. Iba a ser administrada por Isolux, si no hubiera sido que Isolux igual terminó quebrando a nivel internacional, pero que era la que construía la usina y que tenía de algún modo la vaca atada para administrarla durante los próximos años si hubiera continuado el gobierno kirchnerista. Bueno, eso era parte de todos los negociados que hubo en Río Turbio, de los cuales hay procesos y un montón de problemas que ya se terminarán algún día de saber cuál es la verdad, porque con la justicia que hay en la Argentina, entre operaciones de un lado y operaciones del otro, no vamos a ver nunca, mientras este sistema judicial funcione así, cuál es la verdad, porque son todos carpetazos de unos contra otros. Entonces, lo concreto es que la realidad es que también hay una responsabilidad política del kirchnerismo en este derrumbe de las condiciones de vida ya en la cuenca carbonífera. Y bueno, y si miramos la situación general del empleo público, obviamente la miseria del salario y después la crisis educativa que ha hecho perder tanta cantidad de días de clase, tanto por conflictos como por el hecho de que las escuelas se vienen abajo y que se pierden montones de días de clase porque no hay calefacción, porque no hay agua, porque se te cae un techo encima, que bueno, todas estas cosas obviamente han derivado en que una cantidad de gente prefiera irse de la provincia o decida irse de la provincia, en el fondo que haya sido expulsada de la provincia por este tipo de crisis social que se vive en Santa Cruz. Nosotros creemos que justamente desde el Partido Obrero uno de los desafíos que está planteado es, frente a un proceso electoral donde se va a discutir qué tipo de gobierno hace falta en Santa Cruz, bueno, el primer punto de un gobierno es que pueda justamente crear empleo para que la gente venga a Santa Cruz y no que se vaya. Primero que se tengan laburo. Claro, y después que vengan, así es. Bueno, entonces tenemos ese gran desafío que tiene que ver justamente con rediscutir las condiciones en las cuales se plantea la explotación de los recursos naturales en Santa Cruz. Es decir, acá hay que hacer la usina en Río Turbio, acá hay que renacionalizar las áreas petroleras para producir la remediación ambiental que hace falta, ampliar los equipos de trabajo en las petroleras porque han achicado los equipos como parte de la flexibilidad laboral y de las adendas y de todos los permisos que le ha dado de alguna manera la conducción sindical a las empresas para que puedan achicar esos planteles de personal. Y bueno, tenemos que ir a fondo en esa cuestión, la necesidad de mantener y acrecentar esos puestos de trabajo, de realizar las tareas que no se están realizando y de asegurar desde el Estado, desde un Estado que controle todo el negocio petrolero,
el desarrollo de la inversión. También hace falta, en lo que va en referencia a los trabajos otorgados por parte del Estado, es el aumento de presupuesto para salud, el aumento de presupuesto para educación, para garantizar no el cierre de escuelas o cierre de cursos, sino una mejor calidad educativa para los estudiantes y para las familias que son parte de la educación, ¿no? El tema de poder tener escuelas de doble escolaridad, que puedan los chicos permanecer dentro de las escuelas con doble jornada, de recuperar los establecimientos educativos que se están cayendo a pedazos, como decíamos en la introducción, de poder sostener también la salud gratuita, que los hospitales están sufriendo la misma debacle que está sufriendo la educación. Claro, y digamos lo que uno debiera plantear en ese sentido es que vos sabés que hay una ley, lógicamente, que está en vigencia a nivel educativo, que plantea todas estas cosas que vos decís, que habla de una sala de 3 extendida a todos, que habla de una jornada extendida en las escuelas y demás, y esa ley no se cumple. Hoy prácticamente no hay una sola escuela de jornada extendida o de jornada completa en Santa Cruz, y si la quisieran poner no tendrían edificios donde hacerla funcionar. Con lo cual tenemos un cuello de botella grosso. Acá hace falta construir por lo menos 50 escuelas, decíamos hace algunos años. Habría que ver si ahora alcanza con esas 50 escuelas, probablemente tenga que ser más. Pero es una tarea urgente la de construir esas escuelas. Ahora, lógico, hay que financiarlo con algo. Y la única forma de financiarlo es, ya sea con ayuda del Estado Nacional para promocionar una región alejada como Santa Cruz, y en primer lugar con el desvío o la reorientación de los fondos que surgen de la explotación de nuestros recursos naturales al servicio de las necesidades del pueblo de Santa Cruz. Mientras las ganancias que da el petróleo, que son muchas y han crecido brutalmente porque el precio del petróleo está muy alto, porque además se cotiza en dólares, con las devaluaciones se ha incrementado violentamente sus ganancias. Y por otra parte, el precio también que tiene la minería, que está en plena expansión en Santa Cruz, lo mismo que la pesca, que está en plena expansión, todas beneficiadas por la cantidad de evaluación que ha habido, que achica los costos de las empresas y que todo lo que ellos venden lo venden en dólares. Bueno, esa riqueza que se genera tiene que venir a Santa Cruz, tiene que venir a ser invertida en estas necesidades básicas que estamos reclamando. Y para eso hace falta una reforma de conjunto. Es inevitable una reforma de conjunto, es inevitable producir una renacionalización, una reorientación social del poder político que gobierne a los trabajadores al servicio de un plan que permita satisfacer las necesidades de todo un pueblo de la provincia. Esa es la propuesta del Partido Obrero, y para eso habrá que luchar. No basta solo con poner un votito en una elección, donde es muy importante que haya diputados que puedan defender esta posición en primer lugar, o concejales y demás después cuando se vote en octubre, sino que también hay que plantearse la necesidad de que es con la movilización popular que se pueda tanto derrotar los tarifazos, que están vinculados directamente con esta cuestión de los recursos naturales también, porque hoy las petroleras son subsidiadas y el pueblo trabajador sufre los tarifazos, y por otra parte enfrentar también el congelamiento de los salarios, es decir, poner en pie un movimiento de lucha de la clase trabajadora que es la capacidad transformadora principal que puede tener un pueblo. La gente en la calle luchando, movilizada, un congreso de delegados de base, un plan de lucha. Solo así derrotaremos los planes del Fondo Monetario, del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial que se descargan tan hostilmente, tan brutalmente sobre los hombros de nuestro pueblo trabajador.